Hoy os traigo el wrap-up del mes de abril. ¡Empezamos! Bienvenidos a Abemar Books, yo soy Chris y como habéis visto al inicio del vídeo, hoy os traigo el resumen de esas lecturas que tuve durante el mes de abril. Un mes que cuando comenzó yo pensaba que iba a leer muy poquito, pero que finalmente he leído un total de 12 libros. ¿Y esto por qué? Pues porque he utilizado mucho los audiolibros a lo largo de este mes, lo que el tiempo me lo ha permitido así, las actividades que he estado haciendo me han permitido, mientras hacía cosas, pues estar escuchando alguna que otra historia, y la verdad que he aprovechado la suscripción de Storytel para, pues en este mes, darle una vuelta a esas historias que tenían en catálogo y que a mí me llamaban mucho la atención. Pero bueno, antes de comenzar a contaros cuáles son todas esas historias que he descubierto a lo largo del mes de abril, ya sea en audiolibro, en papel o en digital, recordaros que abajo en la cajita de información tenéis el enlace a mis otras redes sociales y que si estáis interesados en seguirme por allí os lo recomiendo porque actualizo de forma más diaria, que voy leyendo, publico las reseñas de forma individualizada, sobre todo en Instagram y también en Goodreads. Y ya está, que espero que os guste mucho el vídeo y que vamos con las lecturas del mes de abril. Bueno, pues voy a comenzar hablando de los audiolibros que he escuchado durante este mes. Y el primero de ellos fue Verity. Verity era un libro que yo primero le tuve muchas ganas. Después me eché para atrás, me dejó de llamar la atención porque empecé a ver reseñas muy negativas y después estaba con la duda de si leerlo o no leerlo, porque era un libro con opiniones muy contrapuestas. O el libro te encantaba o el libro lo odiabas. Así que yo estaba que no sabía qué hacer. Así que cuando lo vi que estaba en Storytel, coincidió también que vi en algunas cuentas que lo estaban escuchando en audiolibro y que decían que era súper adictivo, como por ejemplo Eva de Evita Lecturitas, también Ana de la cuenta Rhythm Books y no sé, también lo vi en alguna otra cuenta más. Y dije, vale, esta es la mía. En papel o en digital no lo voy a leer porque no me llama tanto la atención, pero en audiolibro, mientras voy haciendo cosas, me viene perfecto. Así que empecé a escucharlo y, madre mía, es adictivo a no poder. O sea, es un libro que voy a hablar y no sé si va a tener mucho sentido lo que diga, pero espero que me entendáis. Es un libro que me ha enganchado una barbaridad. O sea, la historia crea un suspense que estás deseando saber qué va a pasar a continuación. O sea, es un enganche brutal. Ahora bien, ¿es una gran historia? Para mí no lo ha sido. Para mí no lo ha sido. ¿Por qué? Bueno, antes de contaros por qué, os voy a decir de qué trata el libro. En Verity nos vamos a encontrar a una escritora que la van a contratar para que termine de escribir, valga la redundancia, los libros de otra escritora que ahora por cierto motivo no puede hacerlo. ¿Vale? A partir de ahí va a comenzar la historia. Bien. Claro, esto está rodeado de un misterio que todo el rato te engancha a la historia y quieres saber, y quieres saber, y quieres saber. Tenemos a nuestra protagonista, tenemos a la escritora que vamos a saber de ella de otra forma, a través de otras personas, de otros recursos, voy a explicarlo así. Y eso genera mucha intriga, genera mucho suspense y hace que la historia sea muy adictiva. O sea, yo estaba deseando tener un ratito, pues no sé, mientras hacía la comida, mientras salía a caminar un rato por la calle para ponerme el audiolibro y saber qué estaba pasando. Ahora bien, lo que no me ha gustado del libro. Hay ciertas relaciones que me han parecido, ¿cómo decirlo? Vamos, un despropósito. Y luego lo que es la trama final, me ha parecido que la autora quería rizar el rizo demasiado, entonces ha quedado todo como demasiado enrevesado
y eso es lo que no me ha gustado. Entonces, son dos cosas que me han hecho peso tanto en un lado como en otro de la balanza, tanto para que el libro me gustase como que no me gustase. Al final lo he dejado con 3 estrellas, porque ya digo, es un libro súper adictivo que a mí me enganchó desde el primer momento, pero no considero que sea un librazo, porque ya digo, la resolución hace que sea poco creíble, las relaciones entre los personajes dejan muchísimo que desear, pero a mí en audiolibro me enganchó. Fue muy rápido y tengo que valorarlo así. Siguiente audiolibro que escuché fue El asesinato de un culpable de Paola Boutelier. Es la segunda parte de A ojos de nadie. Yo escuché también en audiolibro su primera parte, A ojos de nadie, y en esta ocasión su segunda parte también la he escuchado en audiolibro. Tengo que destacar que la autora ha sabido rememorar esos detalles importantes que debíamos tener en cuenta del primer libro para no perdernos ningún detalle y poder continuar con la trama. Y eso para mí ha sido un plus, porque yo escuché hace bastante A ojos de nadie y aunque me acordaba de la trama general, o sea, de lo que trata el libro y cómo termina, sí es verdad que había ciertas cosas que no sabía, no recordaba exactamente qué había pasado con tal personaje o con tal otro, y la autora lo va recordando, lo va rememorando, y a mí eso me ha gustado un montón, porque no he tenido necesidad de estar haciendo memoria para ver qué pasó, ya dudaba si lo había, o sea, si de eso me acordaba bien o no, así que por ese lado, perfecto. Luego, ¿de qué trata este libro? Vale, este libro comienza a continuación de justo donde se queda el primer libro, A ojos de nadie. Vamos a tener otra investigación policial en el pueblo de Torquay, de Inglaterra, en Inglaterra, perdón, y nuestros protagonistas van a ser los mismos, ¿vale? Vamos a tener a Mera, vamos a tener a Harry, y poco más puedo decir porque como todo va muy enlazado, pues podría hacer spoiler, así que mejor lo dejo ahí. Solo decir que el libro me ha gustado mucho, que queda todo súper bien enlazado, tanto el primer libro con el segundo como toda la trama del segundo. Queda todo muy bien cerrado, mantiene la intriga en todo momento. Me gusta mucho también cómo la autora enlaza las historias personales de los protagonistas con la trama de intriga que existe en el libro, con la investigación policial. Y cómo hace alusión a ciertos autores, autoras en este caso, de thriller, como es Agatha Christie. Y no sé, la verdad es que el primer libro me sorprendió mucho, este segundo ha estado a la altura. Le he puesto 4 estrellas y os lo recomiendo muchísimo, ya sea en audiolibro, que merece la pena, de verdad, como en papel o en digital o como lo queráis leer. Pero de verdad, os lo recomiendo un montón. El tercer audiolibro que escuché fue El mapa de los anhelos de Alice Kellen. Alice Kellen es una autora de romántica que para mí no es de mis favoritas, pero sí reconozco que escribe historias que llegan al corazón. Historias que son muy fáciles de leer, con unas frases muy bonitas y de vez en cuando, aunque ya digo, no sé de mis autoras favoritas, de vez en cuando sí que alguna de sus historias me gusta pues conocer. Este último libro que ha publicado la autora, la verdad es que tiene una historia que me ha gustado un montón, una historia de aprendizaje, una historia de superación, una historia romántica, una historia que tiene de todo, de verdad. Me han encantado todos los personajes, me ha encantado nuestra protagonista, me ha encantado Will, me ha gustado muchísimo los padres de la protagonista, me ha gustado mucho Lucy, me ha gustado un montón el abuelo. Es que todos los personajes pasan por diferentes etapas y vemos la evolución de todos debido a todo por lo que pasan. Que no lo voy a decir, para quien no lo haya leído, por favor, que lo lea. La historia comienza cuando nuestra protagonista, que si no recuerdo mal se llama Tracy, creo que Tracy, bueno, pues por circunstancias va a conocer a Will, ¿vale? Nuestro protagonista. Es que no recuerdo si en la sinopsis pone a causa de que se conocen, pero bueno, va a haber un suceso que los va a llevar a conocerse. Y cada uno
pues va a echar la vista atrás, va a ver qué ha hecho en su vida, va a ver qué le ha pasado y qué le está pasando actualmente. Y digamos que van a crecer de alguna forma juntos, van a aprender el uno del otro. Y no quiero decir en qué sentido va todo esto, estoy hablando de forma muy genérica, porque es una historia que de verdad merece la pena conocer. A mí me ha gustado mucho, le he puesto 4 estrellas. Los personajes me han encantado, cómo acaban la historia de cada uno de ellos me parece la forma ideal para cada personaje, me refiero. Así que de verdad, si tenéis oportunidad, leedlo o escuchadlo en audiolibro, porque a mí me ha gustado mucho. Otro audiolibro que escuché fue Agujas de papel, y este libro fue la sorpresa del mes, porque yo me esperaba aquí una historia que me iba a entretener, de una temática que me gusta, pero ya está, sin más, no esperaba que destacase mucho y se ha convertido en un libro de 5 estrellas, ya os lo digo, que ojalá hubiese leído en papel, porque de verdad la historia me ha encantado. En esta historia nos vamos a encontrar a Amelia. Amelia es una chica de 19 años, vamos a estar situados en Barcelona, me parece que es a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, y Amelia quiere ser maniquí, lo que ahora es, pues, ser modelo, ¿vale? En aquella época se llamaba maniquí. Quería lucir los vestidos de los diseñadores, pues, más en tendencia de aquella época. Amelia es una chica, pues, con una mente muy abierta, muy liberal, pero tiene una familia bastante más conservadora, que tiene otros planes para ella. Entonces, en esta historia vamos a conocer qué es lo que le pasa a Amelia, si consigue sus sueños, si no los consigue y, en fin. Un libro en el que no paran de pasar cosas, que para mí lo he disfrutado muchísimo, que ya digo, no me esperaba para nada, que he viajado con el libro un montón, y que si os gustó El tiempo entre costuras, tenéis que leerlo, porque este también os va a gustar. Agujas de papel es un libro que yo no he visto demasiado, pero que para mí me ha encantado. De hecho, la autora, Marta García Pons, tiene otros 2 libros publicados que yo haya visto, están en Storytel, y voy a aprovechar la suscripción para escuchar también sus otras 2 historias que tengo localizadas, porque de verdad creo que me van a encantar, al igual que lo he hecho Agujas de papel. Muy, muy recomendado. El último audiolibro que escuché fue Despiértame cuando llegue septiembre. Tengo que decir que esta ha sido mi peor lectura del mes. Es un thriller, no es muy largo, que, bueno, me ha entretenido, pero creo que le faltan ciertas cosas y para mí se me ha quedado en una historia floja. La historia nos cuenta, o nos habla, mejor dicho, de nuestra protagonista, que recibe un mensaje de su hijo. Nuestra protagonista vive en Valencia, su hijo vive en Inglaterra, y recibe un mensaje un tanto extraño. Entonces, cuando ella le devuelve la llamada para preguntarle qué está pasando, el hijo no le responde, y entonces ella se embarca a Inglaterra, pues para averiguar qué le ha pasado a su hijo. La premisa inicial está bien, luego el tema que quiere tratar también me ha gustado, pero para mí me ha parecido poco creíble la historia, y cuando la historia me parece poco creíble es que me han faltado cosas que yo no he visto claras, que no he visto que estuviesen bien hiladas, y no sé, como que ha querido meter muchos temas en un mismo libro, o muchas tramas, mejor dicho, no muchos temas, muchas tramas en un mismo libro, y me ha parecido como abusar de esas tramas para que el libro fuese más intrigante, y para mí, en vez de ser más intrigante, creo que al contrario, ha dejado de engancharme la historia. Entonces, bueno, ya digo, esta ha sido un poco mi decepción del mes. Le he puesto 2 estrellas, aún así os animo, si os llama la atención, a que lo escuchéis o lo leáis. A ver, el libro está entretenido, pero ya digo, lo que es la trama para mí se me ha quedado flojilla, entonces, bueno, ahí lo dejo. Es una buena alternativa cuando queremos así escuchar o leer algún libro más ágil, que estaría bien. Pero como thriller que te sorprenda y tal, la verdad no lo considero.
Ahora voy a contaros cuáles son los libros que he leído en digital, que en digital he leído otros 2 libros. El primero de ellos es Tu nombre después de la lluvia, que es el primer libro de la trilogía Dreaming Spice de Victoria Álvarez. Es un libro al que yo le tenía muchas ganas porque la premisa trata de 3 amigos que van a viajar a Escocia porque en un castillo, en una mansión, pues se dice que hay una Banshee. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en esa mansión, en ese castillo, y si realmente existe esa Banshee que dicen. Es una historia que va a contar con muchos personajes, que me han gustado muchos todos, que van entremezclando las historias de unos y otros, que vamos a tener secretos del pasado, que la intriga va a estar muy bien llevada a lo largo de todo el libro, que no es un libro trepidante, pero ya digo, se distribuye a lo largo de todo el libro muy bien. Y la verdad es que el libro me ha gustado en ese sentido, porque siempre tienes la curiosidad de saber qué va a pasar a continuación. Y mezcla pues esa intriga con esos sucesos paranormales, y de verdad me ha gustado muchísimo. Está ambientada en el siglo XIX, no, principios del siglo XX, principios del siglo XX. Y la verdad es que esa época a mí también me gusta un montón y creo que le ha dado un plus. Así que yo le he puesto 4 estrellas. Quiero continuar con la trilogía, quiero terminar de leerla. Este primer libro la verdad es que queda bastante cerrado. Ha quedado un hilo conductor abierto, supongo, pues para dar pie al segundo libro. Pero en principio este primer libro ha quedado bastante bien cerrado y eso me ha gustado mucho. De todas formas, como digo, continuaré, no sé cuándo, porque si visteis el TBR del mes de mayo, he puesto 3 libros que son bastante gorditos y no quiero meterme en muchas más lecturas, pero bueno, sé que los leeré, así que los siguientes ya os hablaré de ellos. Otro libro que leí en digital fue el del próximo año en La Habana, que ha sido un libro que me apunté a la lectura conjunta pues así, sin pensar, y la verdad es que he disfrutado un montón de él. Lo tenía pendiente en el Kindle desde hace bastante y me ha gustado mucho. Me ha resultado un libro en el que he aprendido mucho sobre la historia de Cuba, sobre las diferentes posturas que nos podemos encontrar de las personas que han pasado por esa revolución, y que además ha sido un plus leerlo en lectura conjunta con Víctor y con Mai, de las cuentas que os voy a dejar etiquetadas más abajo, y que hemos tenido de oyente a Janet de la cuenta Leeres Más, que ella es de allí y además ya había leído el libro, entonces nos ha estado dando apuntes y comentando también pues ciertas cosas que allí se vivían o ciertas posturas que ella nos contaba también. Y la verdad es que me ha resultado una lectura muy interesante, ya digo, por todo lo que he aprendido sobre la historia sociopolítica de allí, de Cuba, por las historias que se nos cuentan también en el libro, por la compañía, por los debates que se han generado mientras comentábamos el libro, y que he disfrutado un montón. El libro va a estar narrado en 2 líneas temporales diferentes, la del pasado y la del presente. Va a haber también pues 2 historias románticas que guíen esas 2 líneas temporales y vamos a ver cómo están relacionadas. Y de verdad, me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho. Yo le he puesto 4 estrellas y os lo recomiendo un montonazo. Y ahora ya vamos con los libros que leí en papel. El primero de ellos fue Las chicas desaparecidas de París, de Pam Genov. Es una historia que yo le tenía muchas ganas y que, bueno, pues que disfruté muchísimo. En este libro nos vamos a encontrar la historia de 12 mujeres que mandaron a Francia desde los servicios de inteligencia ingleses, las mandan a Francia y desaparecen. Años después, esto durante la Segunda Guerra Mundial, que no lo he detallado, ¿vale? Años después, unos cuantos años después, no mucho, se encuentran una maleta, bueno, nuestra protagonista de la historia va a encontrar una maleta en una estación de tren de Nueva York. La va a abrir y va a ver 12 fotografías. Esas 12 fotografías
van a pertenecer a, cada una de esas fotografías a una de estas mujeres que desaparecieron en ese momento. Y a partir de ahí va a comenzar la historia. Es un libro que he disfrutado muchísimo, que vamos a ver otro punto de vista de la Segunda Guerra Mundial. No vamos a ver esa crudeza, o sí, según se mire, pero vamos a ver lo que a mí más me ha llamado la atención de este libro en concreto, es que se trata mucho, pues, esos tejemanejes internos, esas planificaciones, y que cuando mandaba el de arriba, los de abajo no podían hacer nada, tenían que cumplir las órdenes, y esas intrigas, esos secretos. De verdad, me ha gustado un montón, he disfrutado un montón del libro, tengo muchas ganas de seguir leyendo a la autora, tiene otros libros publicados que la verdad me gustaría leer también, y os lo recomiendo mucho, mucho. A este libro le he puesto 4 estrellas y, como digo, deseando leer más cosas de la autora. Otro libro que terminé también durante el mes de abril fue este, Empezamos por el final, de Chris Whittaker. Es un libro que traía empezado desde marzo, que le tenía muchas ganas y que el libro me estaba gustando, pero al final se metían otros libros entre medias y el pobre se quedaba abandonado. ¿Por qué se quedaba abandonado? Vale, porque este libro no tiene no tiene un ritmo trepidante. Y no es de esos libros que enganchan, es decir, la historia la he disfrutado muchísimo, ahora os cuento, pero sí es verdad que no tiene ese ritmo trepidante, entonces había otros libros que me enganchaban más, por lo tanto este pobre ahí abandonado. Ahora lo he terminado y el libro me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, de verdad, no os imagináis el librazo que hay aquí. Si os gustó el libro de los Baltimore de Joel Dicker, este libro os gusta seguro. Es un estilo. Evidentemente no tiene la misma trama, no tiene la misma solución, ni muchísimo menos, pero es un estilo, es un thriller que no se centra solo en la investigación policial, sino que vamos a ver cómo el suceso que aquí se va a contar afecta a los personajes, cómo van a tratar de solucionar todo lo que les ha afectado, vamos a ver las debilidades y las fortalezas de esos personajes y vamos a llegar al final y nos va a explotar la cabeza. Porque además de todo esto, pues es que el final te hace boom, y yo, la verdad, me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya digo, no tiene un ritmo trepidante, pero es una historia para leer pausadamente y poco a poco, y disfrutarla y saborearla, y ver qué es lo que pasa con todos esos personajes que aquí nos vamos a encontrar. Nuestra protagonista va a ser una niña de 13 años. Una niña de 13 años que, pues se va a hacer cargo de su hermano de 5 y de su propia madre, porque por circunstancias, pues su madre, digamos, no se hace cargo de ellos todo lo bien que a ella le gustaría. Entonces, esta situación vamos a conocer en el libro a qué se debe, ¿vale? Pero bueno, esta familia está implicada de alguna forma con un caso de asesinato que hubo hace años. La tía de esta niña fue asesinada hace años y ahora el supuesto asesino va a salir de la cárcel, y esto va a repercutir a esta familia. A partir de ahí va a comenzar la historia. Otro de nuestros protagonistas en el libro va a ser el jefe de policía. El jefe de policía del pueblo donde sucede toda la historia, que fue el que encontró al culpable del asesinato de la tía de esta niña, y que bueno, va a ver qué va a pasar cuando el supuesto culpable pues salga de la cárcel. Vamos a ver qué es lo que pasa en este libro, vamos a ver qué es lo que pasa en este pueblo, vamos a ver qué es lo que pasa con todos esos personajes, y de verdad, es un libro que os recomiendo, que tenéis que leerlo. Que al principio yo dije, ostras, pensaba que me iba a gustar más. Es un libro un poco lento, pero sí, es un libro un poco lento al principio, pero que después es que me ha encantado. O sea, es una historia increíble, los personajes son increíbles, todo lo que les pasa es como, pero ¿esto es de verdad? Y cuando llegas al final te explota la cabeza. Así que muy recomendado. Yo le he puesto 4 estrellas y de verdad, leedlo porque es increíble. Otro libro que también finalicé en el mes de abril fue La vida invisible de Adi Larue, de Victoria Schwab. Yo nunca había leído a la autora y tenía muchas ganas. Este libro me llamaba muchísimo la atención.
Y nada, ya por fin lo he leído. Y me ha gustado y no me ha gustado. Os cuento por qué. La trama nos cuenta la vida de Adilaru, una chica que en el siglo XVIII, si no recuerdo mal, hace un pacto con la oscuridad. Y ella pues pide la eternidad. Y lo que da a cambio es pues el olvido. Nadie va a acordarse de ella, ¿vale? Hasta que un día, en la época presente, pues hay un chico que conoce y que sí que se acuerda de ella de un día para otro. Es decir, Adi, cualquier persona que conoce al día siguiente, nadie se acuerda de ella, pero este chico sí. Y la curiosidad, pues, va a hacer que Adi intente averiguar qué es lo que está pasando. Es un libro que, con esa premisa y lo que es la trama, me ha gustado mucho. Esa maldición, descubrir qué es lo que estaba pasando con ella, qué es lo que estaba pasando con él. Me ha gustado un montón, pero es un libro excesivamente pausado. Excesivamente pausado. La primera mitad se me hizo quizá más ágil, aunque es igual de pausada, pero de alguna forma creo que la leí más del tirón y me gustó bastante más. Pero la segunda me pareció de alguna forma bastante más repetitiva, ciertas partes o ciertas historias que cuenta, y me hizo, creo, bajarle un pelín la nota por ese aspecto. Entonces, este libro lo recomiendo, sí, es una historia que está muy bien, pero tenéis que tener en cuenta que es una historia muy pausada, que está muy bien pero muy pausada. Yo le he puesto 3 estrellas. Ya os digo que me ha gustado, pero tengáis en cuenta que el ritmo es lento. Otro libro que también leí en abril fue La señora March de Virginia Feito. Es un libro que me ha sorprendido y que me ha gustado porque mientras lo iba leyendo no me esperaba un gran thriller. O sea, yo iba con el pie levantado porque me daba la sensación que, aunque este libro se ha vendido como thriller, no sé por qué a mí me daba que no lo iba a ser. Y de hecho yo, cuando empecé a leer el libro, dije, vale, ¿aquí qué está pasando? Hasta que ya vas leyendo y lo he disfrutado por ese motivo, porque creo que no se puede considerar un thriller como tal, o al menos no leerlo pensando que es un thriller que te va a sorprender, o en el que va a haber una investigación que te va a volar la cabeza, porque no es así. Es un libro que se lee súper rápido, es un libro que se lee súper rápido por la narración, pero es un libro también pausado. No van a ocurrir grandes cosas en este libro, pero sí van a ocurrir pequeños detalles que van a hacer que encajen todas las piezas de lo que va a ocurrir, ¿vale? Este libro nos habla de la señora March. Ella va a ser nuestra protagonista indiscutible de la historia y todo va a girar en torno a ella. Es decir, todo lo que veamos en la historia lo vamos a ver por los ojos de la señora March. Y vamos a ver esa diferencia entre lo que se nos está contando y cómo lo ve la señora March. Así que es un libro de personajes, en concreto del personaje de la señora March. Os cuento de qué va. En esta historia, el marido de la señora March, que es escritor, acaba de publicar su última novela. Y la señora March, uno de los días que sale a comprar, pues en las tiendas en las que ella suele ir, la saludan y le dan la enhorabuena por el libro que ha escrito su marido, que lo están leyendo, que les está encantando y que lo están disfrutando un montón. Empiezan a preguntarle si su marido se ha inspirado en ella, en la propia señora March, para el personaje de la mujer protagonista del libro que ha escrito su marido. Y esto, para la señora March, es una ofensa porque la protagonista de este libro pues va a ser una prostituta. Entonces, claro, la señora March dice, ¿esto qué es? La señora March no ha leído el libro, no sabe de qué va la historia, solo sabe eso. Entonces, dice, ¿qué está pasando aquí? Y a partir de ahí va a comenzar la historia. Como veis, todo lo que os he dicho va a girar en torno a nuestra protagonista, todo lo vamos a ver por los ojos de ella. Y de verdad, yo he disfrutado mucho del libro, pero por la parte psicológica que tiene, no por la parte de thriller, porque la parte de thriller, no, para mí
La parte de thriller no ha sido tal, entonces yo he disfrutado, ya digo, mucho más por la parte psicológica del libro, por esos pequeños detalles que vamos viendo cómo van encajando a la señora March. Y de verdad, si lo leéis, que sea desde ese punto de vista, no esperando un gran thriller, porque para mí no lo es otro tipo de libro. Yo le he puesto 4 estrellas y lo recomiendo mucho. Y ya por último, el libro que también leí en abril fue el segundo de la saga Verhoeven de Pierre Lemaitre. El segundo libro es Alex. Yo en esta edición tengo los 4 libros de esta saga, voy por el segundo. Os voy a dejar aquí la portada del segundo, de Alex, y decir que es un thriller que me ha encantado, que he disfrutado un montón, que Pierre Lemaitre es un autor que tiene una capacidad de darle la vuelta a las tramas que yo, vamos, alucino. En el primer libro, en Irene, ya cuando llegas al final te vuela la cabeza, pero es que en este segundo libro, aparte de que tiene un ritmo más ágil que el primero, es que hay varias veces en las que el autor le da completamente la vuelta a la trama, que yo me he quedado loca. O sea, estaba leyendo la historia y estaba diciendo, ¿en serio? ¿Ha cogido esto? ¿Ha hecho así? Y ya que teníamos esto entendido, ha vuelto a hacer así. Y yo he dicho, ostras, o sea, el autor tiene una capacidad alucinante. Ya digo, este segundo libro tiene un ritmo un poquito más ágil que el primero quizá le cuesta arrancar un poquito. Este segundo es algo más ágil, tiene capítulos cortos, engancha un montón. Los personajes son muy oscuros, muy oscuros, y yo lo he disfrutado muchísimo. Así que, de verdad, tengo muchas ganas de continuar, evidentemente, con la saga. Pero si no lo habéis leído nunca, leedlo, al menos la saga esta. Yo le he puesto a este segundo libro 5 estrellas y con ganas de continuar con su tercera parte. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Dejadme abajo en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, si opináis como yo, si os han gustado o no os han gustado. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.